En los últimos años, la humanidad es testigo de los efectos más devastadores que ha producido el cambio climático. Sin duda, uno de los más preocupantes es el conocido como calentamiento global, que se traduce en la acelerada subida mundial del calor afectando considerablemente a los diferentes ecosistemas del planeta. La principal y más amenazante consecuencia es la temperatura media de los océanos, cuya interpretación a escala ambiental y marina se debe al constante deshielo de las zonas polares, un efecto desastroso que está haciendo que el nivel medio de los océanos se eleve preocupantemente. De todos los países afectados por el cambio climático, ninguno es tan vulnerable como las naciones isleñas. Según expertos, las proyecciones sobre el aumento del volumen del mar indican que países insulares, como Tuvalu, Vanuatu, las islas Fiji, Samoa y Marshall, desaparecerán al final del siglo XXI. Sus territorios, a medida que sube el nivel de las aguas, pueden volverse inhabitables en 1 o 2 generaciones. Un reporte técnico publicado en junio de este año, producto de la colaboración entre la NASA y Naciones Unidas, mostró que desde 1993 el mar aumentó a razón de 5 milímetros por año. Una propuesta para garantizar la supervivencia de las poblaciones de estos territorios es desplazarse a otros países como refugiados climáticos. Los gobiernos de las islas del Pacífico critican a sus pares ricos por no hacer lo suficiente para controlar el cambio climático a pesar de ser responsables de buena parte del problema y de beneficiarse de los multimillonarios préstamos otorgados a las naciones vulnerables para que mitiguen los efectos del modelo capitalista financiero. Sin embargo, ante la catástrofe que se avecina, países como Australia y Nueva Zelanda se comprometieron a brindar apoyo para sobrellevar el inminente hundimiento de las islas del Océano Pacífico. Un país no se limita solo a un territorio. Lo constituyen también su población, naturaleza, cultura, tradiciones, historia y la habilidad para gobernarse soberanamente. A causa de las catástrofes provocadas por el cambio climático, países enteros en el Pacífico pronto podrían desaparecer, ya que según expertos, están destinados a quedar completamente sumergidos para finales de siglo y otros a ser deshabitados. Todo esto pese a contribuir en menos del 0,03% del total de las emisiones globales de carbono. Las islas del Pacífico se encuentran en la primera línea de la crisis climática. Ellas ocupan un lugar destacado en los debates mundiales sobre la movilidad humana y animal relacionada con cuestiones ecoambientales, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la ciudadanía a los efectos del modelo extractivista. Expertos estimaron que para el año 2050, hasta 1,7 millones de personas de la región del Pacífico migrarán o serán desplazadas por las consecuencias de las emisiones principales de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Estos desplazamientos se manifiestan en diversas formas con la reubicación planificada de comunidades, la migración de zonas rurales a zonas urbanas o hacia las principales islas y la migración transfronteriza. Los insulares afectados están aplicando una serie de estrategias de movilidad para minimizar sus riesgos, aumentar su resiliencia y capacidad de adaptación, tanto individual, familiar y comunitariamente, distinguiéndose por sus variadas motivaciones, rumbos y resultados. El incremento del nivel del mar y otros desastres naturales causados por la crisis climática inciden en el desplazamiento de miles de habitantes de las islas del Pacífico, desde donde ya se han trasladado comunidades enteras a zonas más seguras, lo que hizo surgir solicitudes de asilo climático. Según datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos con sede en Noruega, temperaturas extremas, erosiones ribereñas, desastres naturales y otros problemas climáticos obligan a unos 760.000 habitantes del Pacífico a movilizarse de las zonas costeras hacia el interior entre los años 2010 a 2021. La amenaza provocada por el calentamiento del planeta afecta gravemente a más de 2,8 millones de personas que habitan en centenares de islas y atolones del Pacífico, rodeados de un inmenso mar paradisíaco que les proporciona alimentos que sostienen su economía y formas de vida, principalmente basadas en la pesca y el turismo. El peligroso aumento del mar Pacífico ha devastado cultivos, fuentes de agua y viviendas.
incrementando la frecuencia y potencia de los huracanes, lo que hace vislumbrar una catástrofe humanitaria en la región y una potencial crisis migratoria. No se igualará a los éxodos masivos como los vistos en Siria y África. Debido al reducido número de pobladores, sus habitantes piensan que el desplazamiento interno o al exterior forzoso es su último recurso. The people of Watuloi have been crying for their seawall for quite a long time. They depend on the sea for their source of income and living. Before, they just went a few yards, they'll have a catch. For now, they have to take the boat an extra mile. I love this place. It's beautiful and things. And the scenery, when you wake up early in the morning, when you open your windows and you look out into the ocean, when you see the sea is nice and calm, you see the beauty of the earth or the world out there. So, to relocate, to tell you the honest truth, the only thing I'm telling my grandchildren, school hard, go to school, achieve your goals, aim for overseas. Yeah, because I know that the water will always take its course. Yeah. And nobody can stop it. Nobody can stop water. Para ellos, la migración a países como Australia y Nueva Zelanda suele ser temporal en virtud de los visados de trabajo para actividades temporales, aunque las potencias de la región ya se vieron en las últimas décadas en la coyuntura de aceptar a refugiados climáticos. Tuvalu es actualmente uno de los países de la Oceanía más vulnerables del mundo debido a las consecuencias del cambio climático. La población se divide en 9 islas que se elevan a menos de 5 metros sobre el nivel del mar, y la subida de los océanos ha provocado que 2 de ellas hayan desaparecido. En un informe sobre efecto invernadero de 1989, las Naciones Unidas ya advertían la urgencia de tomar medidas drásticas para evitar el hundimiento de Tuvalu y otras islas en situación similar. Desde ese momento, se temía el desplazamiento climático de las poblaciones isleñas. La prioridad ahora mismo es construir nuestras islas. Hay proyectos de recuperación que están en marcha en este momento en Tuvalu, así que creemos que hay tecnología para salvar nuestras islas y que esa es una prioridad. Y obviamente también estamos trabajando en el peor de los casos, cuando perdamos nuestras tierras y nos veamos obligados a reubicarnos. Ante esta realidad, el gobierno del país oceánico decidió tomar una medida radical y pionera: convertirse en la primera nación totalmente digitalizada que existirá en el metaverso. Tuvalu recreará su geografía, historia, cultura y todo el acervo para perdurar en el tiempo, gestionado por una plataforma de ciudadanía digital. We've had to take our own precautionary steps with the Future Now project. As our land disappears, we have no choice but to become the world's first digital nation. Our land, our ocean, our culture are the most precious assets of our people. Tuvalu espera que su iniciativa inspire a otros países y comunidades vulnerables al cambio climático a explorar las posibilidades del metaverso como una forma de preservar su idiosincrasia y patrimonio. Espera que sirva para concienciar al mundo sobre la urgencia de actuar contra el calentamiento global y sus devastadores efectos. En noviembre de 2023, Australia ofreció refugio climático a ciudadanos del país oceánico. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunció durante el Foro de las Islas del Pacífico su decisión de otorgar hasta 280 visados anuales al país insular, como parte de un acuerdo para reubicar a 11.000 habitantes. El futuro acuerdo incluye una financiación adicional de unos 209 millones de euros para la adaptación costera de Tuvalu, país que no supera los 5 metros sobre el nivel del mar y considerado extremadamente vulnerable al impacto climático. Ambos países calificaron el paso como un mensaje de esperanza en la región. Fiji, mundialmente conocido por ser un paradisíaco destino turístico ubicado en el Pacífico Sur,
cuya capital es Suba, ha visto golpeados sus ingresos en los últimos años por innumerables tormentas e inundaciones que afectaron el equilibrio de su ecosistema. Ante el agravamiento de la crisis climática, el gobierno puso en marcha un plan para trasladar a decenas de comunidades costeras a zonas montañosas debido a los devastadores ciclones, aunque la mayoría de sus habitantes no se quieren marchar de sus lugares de origen. We feel sad to see them out there, but they've been swimming out there for so many years now. So, and in 1964, we dug up some of the graves and removed them and buried them inland. Some out there in the back there. La reubicación del pueblo llevará grandes cambios. De un día para otro, viviríamos en la selva y no cerca del mar, donde crecimos, acostumbrados al ruido del oleaje y a su olor. Podría construirse un muro. Podrían echar más tierra para ganar más espacio y salvar el pueblo. Rezamos para que así sea. Nos encomendamos a Dios. Él vela por nosotros y se hará su voluntad. Actualmente, las naciones del Pacífico, impulsadas por la determinación de resistir en casa la emergencia climática, se embarcaron en una cruzada para que los mayores contaminadores del planeta, entre ellos Estados Unidos, Australia y China, los indemnicen por pérdidas y daños causados por el exceso de la emisión de gases de efecto invernadero. Según el Foro de las Islas del Pacífico, la comunidad internacional debería pagar a las naciones en vía de desarrollo afectadas unos $100.000 millones anuales o 99.330 millones de euros para mitigar, adaptarse y crear resiliencia frente a la inminente crisis climática. A pesar de la prevalencia del cambio climático, la amenaza inminente de una crisis de refugiados por el clima sigue siendo en gran parte descuidada por la comunidad internacional. Según el derecho universal, no existe una definición o categoría oficial para los refugiados climáticos. Sin embargo, se podría definir como una persona desplazada debido a los desastres ambientales ocasionados, por ejemplo, por el aumento en el nivel del mar, las sequías, la desertificación o el calor severo. El último boletín sobre el clima mundial anual alerta sobre la probabilidad de que las temperaturas globales alcancen grados sin precedentes en los próximos 5 años, impulsadas por los gases de efecto invernadero en la atmósfera que retienen, por ejemplo, el calor y los fenómenos climáticos como el Niño y la Niña, esto en América Latina y el Caribe. Consecuencias como estas están exacerbando vulnerabilidades subyacentes que seguirán degradando los medios de subsistencia y la resiliencia, ya que la frecuencia e intensidad de estos fenómenos meteorológicos extremos, como los ciclones e inundaciones, aumentarán en las próximas décadas tras los reportes y estudios especializados recientes. Los combustibles fósiles comprenden el 80% de la demanda actual de energía primaria a nivel mundial, y el sistema energético es la fuente de aproximadamente 2/3 de las emisiones globales de dióxido de carbono. En vista de que se cree que las emisiones de metano están muy subestimadas, es probable que la producción y el uso de energía sean la fuente de una proporción de emisiones incluso mayor. Las emisiones de CO2 no son la única cuestión que es necesario abordar en el uso de combustibles fósiles. Se estima que la cadena de valor del combustible fósil emite 110 millones de toneladas de metano al año en la producción y el uso de gas natural, carbón y petróleo. Se necesitan enormes cantidades de energía para producir aluminio. Para hacerse una idea, nuestra planta consume la misma electricidad que toda la ciudad de Dubái. Hasta ahora la generamos en nuestra propia central de gas.
y eso libera enormes cantidades de CO2. A través de la liberación de dióxido de carbono, la temperatura global aumenta, acelerando gradualmente el nivel del mar y calentando los océanos, afectando al ecosistema marino, del que los isleños dependen en gran medida. Las frecuentes inundaciones dañan las infraestructuras, provocando pérdidas de vida y ganado. Igualmente, contaminan las fuentes de agua dulce a medida que el mar se infiltra en ellas, impidiendo condiciones de vida saludables. Sin embargo, la mayor amenaza del aumento del nivel del mar es su capacidad para hundir gradualmente estas islas, dejando a los isleños sin hogar. También las Islas Marshall, con una elevación media de algo más de 2 metros sobre el nivel del mar, se enfrentan a la inminente amenaza del cambio climático y la desaparición de su nación, que a menudo es ignorada por la comunidad internacional, mientras que los Estados Unidos y otros principales contaminadores se benefician de sus combustibles fósiles e ignoran las repercusiones físicas soportadas por las Islas Marshall. Según un informe publicado recientemente por la Organización Meteorológica Mundial, 2023 ya es el año más caluroso jamás registrado. Cada mes de junio a octubre se establecieron nuevos récords de temperaturas mensuales globales por amplios márgenes. Asimismo, la temperatura de los océanos también alcanzaron niveles récords. La República de Kiribati, ubicada en medio del Océano Pacífico y considerado uno de los países más pequeños y vulnerables del mundo, también están bajo amenaza de desaparecer debido al aumento del nivel del mar vinculado al calentamiento global. Este archipiélago, conformado por 32 islas, de las cuales 21 están habitados, poseen una extensión de 811 kilómetros cuadrados, donde el Atalón de Tarawa, capital de Kiribati, residen más de la mitad de los habitantes de la nación insular. Me intranquiliza mucho que la gente deba vivir bajo esas condiciones. Hay serios problemas sanitarios y el agua potable está contaminada. En este momento no tenemos la marea más alta, pero hay que pensar que cuando hay grandes mareas, esta zona queda completamente cubierta por el agua. Como pueden ver, este lugar está inundado. Antes era una playa, desde aquí hasta allí atrás. Hoy no hay más playa, y el agua arrastra las piedras. Por eso, siempre debemos levantar el bote, si no se destrozaría. El agua sube y sube, y cuando eso suceda desaparecerá allí la tierra principal. Pero nos quedamos y nadamos en el agua como una isla. Hace 20 años el mar estaba bien lejos de aquí. Por entonces estábamos a salvo, aún durante la marea alta. El agua solo llegaba hasta aquí. Antes teníamos muchos árboles y nuestra tierra era mucho más verde. No nos imaginábamos que algún día viviríamos como ahora. Cuando era pequeña, la vida era muy buena. Había muchos árboles entre los que jugábamos al escondite. Escuché que otros países provocan el cambio climático, pero no odio a esas personas. Ya han desaparecido por completo 2 de las islas que integraban el archipiélago Kiribati. Las previsiones de los científicos estiman que a otras islas le quedan no más de 40 o 45 años de vida. El futuro incierto de sus habitantes ha hecho que muchos se pregunten qué pasará con todas estas personas una vez que el Pacífico haya reclamado sus hogares. Durante años, las autoridades kiribatianas han estado alertando a líderes mundiales sobre la difícil situación de su nación, cuyos residentes pronto se verán forzados a abandonar su tierra natal. Debido a la precariedad de su economía y a las condiciones climáticas y ambientales, este pequeño país comparte los mismos problemas que muchas naciones en desarrollo, como dificultades para proporcionarles agua, comida y servicios a sus habitantes. Esto ya ha hecho que los kiribatianos generen solicitudes de asilo en otros países. La fuente de ingresos más importante de Kiribati ha sido hasta ahora
la venta de pulpa de coco. Nuestro gobierno está intentando encontrar otros medios para que la gente gane dinero. Y este es uno de ellos. Ioane Teitiota, un kiribatiano que pudo haberse convertido en el primer refugiado víctima del cambio climático en el mundo, emprendió durante 4 años una batalla legal contra el gobierno de Nueva Zelanda, tras solicitar refugio en ese país en 2013, alegando que su vida y la de su familia estaban en peligro. El gobierno de Nueva Zelanda no reconoce el cambio climático como un motivo para conceder asilo. No creen que los kiribatianos estén amenazados por causas naturales ni que deban huir por eso. Pero las autoridades neozelandesas rechazaron su solicitud, argumentando que el aumento del nivel del mar puede hacer que la República de Kiribati sea inhabitable en un plazo de 10 a 15 años. Según Teitiota, este tiempo podría permitirle al país insular, con la asistencia de la comunidad internacional, tomar medidas destinadas a proteger y reubicar su población. De acuerdo con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, es necesario abordar las consecuencias de la elevación del nivel del mar en un marco jurídico y de derechos humanos, porque generará posibles litigios relacionados con la integridad territorial y los espacios marítimos. Además, provocar masivos desplazamientos bajo la óptica de los derechos internacionales de los refugiados. Global heating is busting budgets, ballooning food prices, upending energy markets, and feeding a cost of living crisis. But climate action can flip the switch. And renewable energy is the gift that keeps on giving. It's good for our planet, our health, and our economies. So allow me to have a message for fossil fuel company leaders. Your old road is rapidly aging. Do not double down on an obsolete business model. Lead the transition to renewables. Asimismo, poner en marcha resoluciones jurídicas y prácticas innovadoras para hacer frente a los impactos del calentamiento global. En este sentido, Guterres afirmó que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene un papel fundamental en la movilización de la voluntad política necesaria para abordar los devastadores desafíos de la seguridad sobre el aumento del nivel del mar. Estiman los científicos especializados en las consecuencias de emisiones contaminantes y el efecto invernadero, causante del calentamiento del agua del mar, que la temperatura media llegará en 2030 a los 3 grados centígrados. Y si la tendencia no cambia, con medidas drásticas contra las emisiones, en 2050 se calcula que habrá más de 1.200 millones de personas desplazadas en sus territorios que pasarán a ser refugiados climáticos. El cambio climático es uno de los mayores retos de nuestra era y, sin embargo, la necesidad de asegurar el acceso a la energía para gozar de calidad de vida y para el desarrollo económico es igual de importante. Por tanto, es esencial abordar el cambio climático como parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Así llegamos al final de este programa. Le invitamos ahora a que siga en sintonía con Telesur, visiten las redes sociales y, por supuesto, a que la próxima semana nos veamos en una nueva edición de Entre Fronteras.